Hola, soy Beatriz Garijo, una de las profesoras del Centro de Estudios Máster D. Os doy la bienvenida a esta clase de hoy en la que vamos a acabar de exponer los elementos estructurales del tributo. En concreto, nos vamos a referir a la cuota tributaria y a la deuda tributaria. Si os surgen dudas después de ver esta clase, nos las podéis enviar a través de la mensajería del campus virtual y le daremos contestación a la misma. Antes de comenzar esta clase, como os digo, es la última que dedicamos a los elementos estructurales del tributo. Pero tenemos una actividad pendiente. ¿Os acordáis? En la anterior clase os puse un deber, que era que pensarais en relación con el impuesto sobre el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, qué tipo de gravamen pertenecería a cada uno de ellos. Pues bien, os voy a dar la respuesta y a ver si habéis acertado, que seguro que sí. El del IVA pertenecería a un tipo de gravamen alícuota proporcional. El del IRPF sería el ejemplo típico de un tipo de gravamen alícuota progresiva, progresiva. Y en el impuesto de sociedades vamos a ver dos tipos de gravamen diferentes. El tipo general, que pertenecerían a las alícuotas progresivas, mientras que en caso de las empresas de reducida dimensión, sabemos que según la base que tengan, se les va a aplicar un tipo reducido. Hasta determinada base se les va a aplicar el tipo del 20% y a partir de esa base se les va a aplicar el tipo del 25%. Por lo tanto, en este caso, nos encontramos con un tipo de alícuota progresiva. Es decir, el impuesto de sociedades recoge dos tipos de gravamen. El tipo general, que es alícuota proporcional, porque nos establece un tipo general del 30%, mientras que en las empresas de reducida dimensión nos estamos encontrando con un tipo de alícuota progresiva. Dependiendo de cuál sea la base, se aplicará un tipo u otro. Era fácil, o sea que seguro que todos de vosotros habréis acertado con esta respuesta. Pues bien, habiendo ya respondido a los deberes que teníamos pendientes, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como os digo, vamos a tratar de la cuota tributaria y de la deuda tributaria. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta clase? Pues tres van a ser los objetivos. En primer lugar, finalizar con la exposición de los elementos estructurales del tributo. En segundo lugar, definiremos qué entendemos por cuota tributaria. Y en tercer lugar, analizaremos el concepto de deuda tributaria. Comenzamos, por lo tanto, a ver qué entendemos por cuota tributaria. Cuota tributaria es la cantidad a satisfacer como obligación de pago por quien está sujeto a un tributo. El artículo 55 de la Ley General Tributaria nos establece que la cuota tributaria podrá determinarse en función del tipo de gravamen aplicable, según la cantidad fija señalada al efecto en los textos legales, o bien conjuntamente por ambos procedimientos. Bueno, si nos fijamos en este artículo, lo primero que tenemos que decir o especificar es que no hay una definición como tal de cuota tributaria. El artículo simplemente nos establece cómo se puede determinar esta cuota tributaria, pero no nos dice qué es. Por lo tanto, vamos a intentar definir qué entendemos por cuota tributaria a lo largo de la explicación. Lo primero es ver los métodos de determinación de esta cuota. Según nos dice el propio texto legal de la Ley General Tributaria, podemos distinguir dos métodos de determinación de la cuota. Por un lado, la cuota fija, que es cuando la ley fija una cuantía única. De manera que siempre que se realice el hecho imponible, el sujeto designado como obligado para abonar ese pago, como obligado al pago, deberá ingresar el mismo importe. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que vamos a renovarnos el DNI. Es una obligación que tenemos como ciudadanos de tener nuestro DNI en vigor. Cada cierto tiempo tenemos que ir a renovárnoslo y sabemos que esa renovación nos va a costar un dinero, es una tasa. Realizamos el hecho imponible de renovarnos el DNI, pero además sabemos cuánto tenemos que pagar por ello. Por lo tanto, la ley ya nos está determinando esta cuota tributaria, lo que tenemos que pagar por renovarnos el DNI. También hemos dicho que podía haber una cuota variable.
Frente a la cuota fija tenemos la cuota variable. ¿Qué es la cuota variable? Pues en este caso la ley únicamente determina el hecho imponible, pero no la cuota a pagar, como en el hecho anterior. Entonces, ¿en qué se fija la cuota? Pues se fija en al menos dos elementos, en la base y en el tipo de gravamen. Por lo tanto, la cuota variable se obtiene aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. Vamos a ver seguidamente un ejemplo y veréis cómo calcularemos esta cuota variable. También es importante que hablemos de las distintas modalidades de la cuota tributaria. Entonces, son una serie de clases que la Ley General Tributaria nos va a distinguir y que vosotros tendréis que distinguir también a la hora de cuantificar un tributo. Vamos a hablar de cuota íntegra. ¿Qué es cuota íntegra? Cuota íntegra es la magnitud resultante de aplicar el tipo impositivo sobre la base imponible o liquidable. Os pongo un ejemplo. El Real Decreto 4 del 2013 crea un tipo de gravamen para las entidades, un tipo de gravamen reducido para las entidades de nueva creación, constituidas en este año, a partir del 1 de enero del 2013, que realicen actividades económicas y aplicarán sobre la base imponible la siguiente tarifa. Por la parte de la base imponible comprendida entre 0 y 300 euros, el tipo será del 15%, mientras que por la parte de base imponible restante, el tipo es del 20%. Por lo tanto, aquí nos estamos encontrando con un ejemplo de cuota variable. La ley no nos indica cuándo, sí nos indica el hecho imponible, pero no nos indica qué cantidad es la que esa sociedad de nueva creación va a tener que pagar por impuesto de sociedades. ¿Cuál va a ser la cantidad que va a tener que pagar? Pues vamos a tener que acudir a esta tarifa. Os pongo un ejemplo. Imaginaros una sociedad que tenga una base imponible de 350.000 euros. Según lo que nos dice la ley, nos dice que por la parte comprendida entre 0 y 300.000 euros se aplicará el 15%. Por lo tanto, a los 300.000 se le aplicará el 15% y obtendremos una tarifa de 45.000. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que la base imponible era de 350.000. Nos queda un resto de 50.000 euros de base. 350.000 menos 300 son 50.000 lo que nos queda de base, que nos dice la ley que por la parte de la base imponible restante se aplicará el tipo del 20%. Aplicaremos el tipo del 20%, nos sale una tarifa de 10.000. Por lo tanto, ¿cómo calcularemos la cuota íntegra que esa sociedad deberá pagar? Pues sumando las dos tarifas que nos han salido, la de 45.000 y la de 10.000. Por lo tanto, la cuota tributaria, en este caso, será 55.000 euros, la suma de las dos tarifas. Pero puede ser que tengamos una serie de deducciones o una serie de bonificaciones o incluso una serie de adiciones. Entonces nos encontraremos con otro concepto de cuota que hablamos entonces de cuota líquida. ¿Qué es cuota líquida? Por lo tanto, es el resultado de aplicar a la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adicciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. Es decir, no penséis siempre que la cuota líquida va a ser inferior a la cuota íntegra, porque puede ser que esto no sea así. Sí que hay casos que hay deducciones y, por lo tanto, minorarán esa cuota íntegra, como veremos en el ejemplo, pero también otro caso en el que se sumará. Hay efectos multiplicadores en algunos impuestos. Entonces, la cuota íntegra será superior, la cuota líquida será superior a la cuota íntegra. Imaginaros en el impuesto de sucesiones o donaciones hay efectos multiplicadores, porque se tiene en cuenta también el patrimonio de la persona que hereda. Entonces, esta cuota líquida puede ser superior a la cuota íntegra. No os quedéis con el concepto, como os digo, que la cuota líquida siempre tiene que ser inferior a la cuota íntegra. Puede haber casos en los que no sea así. ¿Cómo obtendremos esta cuota líquida? Pues os pongo el ejemplo, vamos a seguir el ejemplo anterior y así lo veremos. Si la sociedad anterior tiene derecho a aplicar una deducción de la cuota íntegra de 2.500 euros
por gastos de formación profesional, entonces la cuota líquida lo restaríamos, sería restar a la cuota íntegra anterior, que eran los 55.000, menos los 2.500 de los gastos de formación profesional, por lo tanto la cuota líquida serían 52.500 euros. Pero aún podemos dar un paso más allá y nos vamos a encontrar con la cuota diferencial. ¿Qué es la cuota diferencial? Pues la cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta conforme a la normativa de cada tributo. Sabemos que las sociedades o los empresarios individuales deben durante el año realizar una serie de obligaciones fiscales, deben realizar una serie de pagos que adelanten su impuesto. Son los pagos fraccionados, las retenciones, ingresos a cuenta. Vosotros estáis acudiendo, muchos de vosotros, a los seminarios, a los webinars que estamos haciendo a través del campus, en la que precisamente estamos hablando de estos pagos fraccionados, de las retenciones e ingresos a cuenta. ¿Y qué ocurre con ellos? Pues que lo que se ha abonado durante el año se reducirá a la obligación principal. Por lo tanto, si seguimos con el ejemplo anterior, si la sociedad anterior hubiera realizado los pagos anticipados del impuesto sobre sociedades, es decir, los llamados pagos fraccionados, la cuota diferencial, en este caso, a ingresar, sería la cuota líquida, 52.500 euros, menos los 10.000 euros de pagos fraccionados. Por lo tanto, la cuota diferencial sería 42.500 euros. Os voy a hacer ahora un inciso, porque en la cuota diferencial podemos hablar no solamente de cuota a ingresar, como hemos visto en este caso, sino también de cuota cero. Puede ser que al minorar el importe en los pagos fraccionados, en las retenciones o en los ingresos a cuenta, la cuota diferencial sea cero, entonces no habrá exigibilidad del tributo, o bien nos salga una cuota diferencial a devolver. Entonces surgirá para la Administración tributaria la obligación de devolver dicha cuota. Os remito también a las clases que hemos visto sobre las obligaciones de la Administración tributaria, en la que hablábamos precisamente de las obligaciones de la Administración tributaria derivadas de la normativa de cada tributo. Con esto hemos acabado la parte de la cuota tributaria. Vamos ya, para finalizar, hablando de la deuda tributaria. ¿Qué entendemos por deuda tributaria? La deuda tributaria la podemos definir o podemos decir que está constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Se regula en el artículo 58 de la Ley General Tributaria. Además, es importante precisar que en el concepto de la deuda tributaria aparecen también o se integran otras obligaciones denominadas accesorias por la ley, como son el interés de demora, que se regula en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, los recargos por declaración extemporánea, que se regulan en el artículo 27 de la Ley General Tributaria, y los recargos del periodo ejecutivo, que se regulan en el artículo 28 de la Ley General Tributaria. Y además, recargos exigibles sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos. Por ejemplo, recargos provinciales que se establecen en el impuesto sobre actividades económicas. También formarían parte de la deuda tributaria. Y por último, en relación con la deuda tributaria, y esto es una novedad de la actual Ley General Tributaria, hay que decir que las sanciones tributarias no forman parte, y esto es muy importante, de la deuda tributaria. Por tanto, si os preguntan, porque además, como os digo, es una novedad de la actual Ley General Tributaria, no forman parte de la deuda tributaria las sanciones. Pues bien, con esto hemos finalizado ya la exposición de todos los elementos estructurales del tributo. En este caso, los elementos estructurales del tributo hemos visto que eran el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la base liquidable, la deuda, el tipo de gravamen, la cuota tributaria y la deuda tributaria.
vamos a realizar una exposición de lo que hemos hecho hasta ahora, un resumen, para que os queden claros los puntos. El resumen de hoy. ¿Qué hemos visto? Cuota tributaria. ¿Qué es la cuota tributaria? Es la cantidad a satisfacer como obligado de pago por quien está sujeto a un tributo. Así se recoge en el artículo 55 de la Ley General Tributaria. ¿Cuáles son los métodos de determinación de la cuota? Son dos, fija y variable. ¿Y cuáles son las modalidades de la cuota tributaria? Íntegra, líquida y diferencial. Y hemos hablado también de deuda tributaria. ¿En qué consiste la deuda tributaria? Pues consiste en la cuota o la cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Esto es lo que hemos visto en la clase de hoy, pero también os voy a poner un esquema que resume las 3 clases que hemos visto sobre los elementos estructurales del tributo y que nos determina cómo tenéis que cuantificar estos elementos estructurales del tributo para obtener la cuota del tributo, para obtener la deuda tributaria. Este esquema es, en primer lugar, debemos ver la base imponible. Una vez que tenemos la base imponible, le aplicaremos reducciones de la base imponible. Si le aplicamos reducciones, ¿qué obtenemos? Base liquidable. A la base liquidable, ¿qué le hemos dicho que le aplicábamos para obtener la cuota íntegra? El tipo impositivo. Por lo tanto, obtenemos cuota íntegra. Pero hemos visto que había diferentes clases de cuota, diferentes modalidades de cuota. Si aplicamos deducciones porque la ley nos lo permite, obtenemos la cuota líquida. Y por último, si aplicamos pagos a cuenta e ingresos a cuenta, obtenemos la cuota diferencial. Este sería el esquema fundamental para la cuantificación de los elementos del tributo. Con esto, por lo tanto, hemos acabado lo que es la exposición teórica de los elementos estructurales del tributo. Cualquier duda que podáis tener sobre ello, me lo podéis plantear a través de la mensajería del campus virtual y le daré respuesta a la misma. Pero todavía no hemos acabado la clase. Aún nos queda un ejercicio porque os voy a poner deberes para que vosotros lo realicéis. Vamos a ver un ejercicio sencillito. A ver si podéis aplicar toda la teoría que hemos expuesto en estas clases. Lo que quiero, os planteo es que determinéis la cuota íntegra del IRPF. Luis recibe su declaración de renta y lo que quiere ver es si la Administración Tributaria le ha calculado bien en ese borrador su cuota íntegra del IRPF. Sabe que tiene un mínimo personal y familiar de 5.151 euros. Esto os digo como pista que es una reducción. Con el esquema anterior ya tendréis que ver dónde lo tenemos que aplicar. Y que tiene una base liquidable general de 60.000 euros y una base liquidable del ahorro de 30.000 euros. Además, os doy los siguientes datos. En primer lugar, la tarifa general estatal es la siguiente. Aquí en esta tarifa, que es la que nos establece el impuesto de renta de las personas físicas, nos establece una tarifa pues, para la base liquidable hasta 17.000, luego de 17.000 hasta 15.000. Bueno, ahí veis los distintos porcentajes para que vosotros luego podáis aplicar o podéis ir calculando esta cuota íntegra. Además, debéis tener en cuenta que existe un gravamen complementario de solidaridad durante los ejercicios 2012-2013, que vamos a tenerlos que calcular. Yo también os lo he puesto aquí para que veáis cuál es el gravamen complementario que tenéis que calcular. Entonces, al calcular la cuota íntegra estatal, ya sabréis lo que tenéis que hacer con las pistas que os estoy dando. Esto es con respecto a lo que es la base liquidable general, pero también tenemos una tarifa del ahorro, una base liquidable del ahorro, que os indico que hasta 6.000 euros será un porcentaje, un tipo de gravamen del 9,5
desde 6.000 euros desde 6.000 un céntimo, 10,5. Os pongo también la tarifa en la que nos establece en los ejercicios 2012 y 2013 el gravamen complementario para la tarifa del ahorro. Ahí tenéis los porcentajes que también tenéis que aplicar. Por lo tanto, este es el ejercicio que tenéis que realizar. Os lo dejo como tarea y al finalizar la semana que viene os colgaremos la solución en el Facebook de MasterD. Y espero y seguro que todos vosotros lo resolveréis correctamente. Pues bien, ahora sí que ya hemos finalizado la clase. No me queda más que daros las gracias por vuestra asistencia. Volveros a recordar que cualquier duda que tengáis la podéis plantear a través de la mensajería del campus virtual o a través del horario de tutorías. Gracias y buenas tardes a todos. También os debo decir que hemos tenido un problema técnico y que posteriormente subiremos el vídeo completo para que lo veáis en su totalidad. Disculpad por los problemas técnicos y nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos.